verlo nuevamente. Gracias, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, ha iniciado ya aquí nuestra transmisión y con gusto continuamos las reflexiones que hemos estado haciendo de estos días de ejercicios espirituales. Estamos ya en el cuarto día. Recuerdo muy rápidamente el tema general, la razón de ser del tema y lo que hasta este momento hemos hecho. El tema es desarrollo de la vida espiritual. Subrayando la palabra desarrollo, ¿sí? Hay un proceso. ¿Por qué razón? Porque la meta de ese proceso requiere una personalidad consistente, vamos a decir así, ¿sí? Si no existe esa personalidad consistente, como hoy lo vamos a ver quizá con un poquito más de precisión, nunca se va a alcanzar esa meta. O sea, no podremos vivir la vida espiritual o la santidad o la madurez espiritual, ¿verdad? Como se quiera llamar. Entonces, el camino espiritual consiste en ir trabajando esa parte, esos componentes humanos nuestros, para que vayan haciéndose más consistentes y puedan soportar, entre comillas, el peso del compromiso cristiano espiritual, que hemos tratado de simplificarlo en tres elementos, ¿no? La caridad, la humildad y la sabiduría. Ser pacientes, por ejemplo, pues no todo mundo puede, ¿verdad? Podemos ser muy frágiles frente a la impaciencia y por más que queramos no podemos. Entonces, ¿cuál es la lógica? Pues debo adquirir la consistencia y la sabiduría para poder ser capaz, ¿sí?, de vivir esa paciencia o esa generosidad, ¿sí? O los retos de la humildad, ¿sí? La sencillez, el silencio inteligente, la modestia, por ejemplo, la aceptación de incomprensiones, ¿no? Y todo esto con mucha serenidad, ¿no? Cualquiera, y lo vamos a ver ahora con más fuerza. Y por esta razón entra un tercer elemento que es un don del Espíritu Santo, que es el don de sabiduría, ¿no? Y precisamente el día de hoy nuestro tema es la sabiduría, ¿sí? Podríamos decir así el desarrollo de la sabiduría o el don de la sabiduría, ¿verdad? Le podríamos incluso llamarle de esta manera, ¿no? Y inicio de inmediato señalando, ¿qué podríamos decir? La necedad, ¿sí? La necedad que está en la base de nuestras incapacidades para ser maduros espiritualmente y también diría maduros humanamente incluso, ¿sí? Vamos entonces a empezar viendo pues lo no sabio, no sé cómo decir, lo no inteligente o en otras palabras, lo necio, ¿sí? Y nuestro gran reto va a ser superar esa necedad, ¿no?, para ser más sabios, junto con la corrección de percepción, la sanación de la memoria o la creación de nueva memoria, sobre todo procedimental, ¿sí?, y la sanación de la voluntad, temas que hemos visto anteriormente. Pero tratando pues de sintetizar un poquito y ordenar nuestra reflexión sobre la sabiduría, quisiera así rápidamente, esquemáticamente, hacer ver la necedad, ¿sí?, y también pues otro tipo de dificultades que está en la base de los pecados capitales. Pues es una forma de aprovechar una cierta sistematización, ¿verdad?, de nuestra incapacidad espiritual. Y muy rápidamente voy diciendo algo de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, la soberbia. La soberbia que se manifiesta como esa necesidad de engrandecer falsamente la propia imagen. Falsamente, sí. Y de hecho decimos que la persona se cree mucho, se cree lo que no es, ¿sí? Y esto se puede manifestar en conductas de prepotencia, conductas de superioridad, conductas de humillación hacia los otros, ¿verdad?, de menosprecios, ¿sí?, un autoalabarse continuamente. Esa es la manifestación exterior.
Y aquí, entonces, nosotros decimos, ¿cuál sabiduría hay aquí? Pues ninguna, es pura necedad. Porque yo estoy diciendo de mí y creyendo de mí cosas que no son ciertas, ¿sí? Yo tengo un profundo error de percepción y de comprensión de mi propia persona, ¿sí? Me equivoco. Y no es todo. Aquí la pregunta, y aquí sí necesitaríamos un poquito de agudeza psicológica, ¿sí? ¿Por qué esa necesidad? ¿Por qué la necesidad de aparecer sobre los otros o disminuir a los otros o autoalabarse o la necesidad de que nos alaben? ¿Sí? ¿Por qué esa necesidad? Si tenemos un poquito de pensamiento agudo, es que en el fondo hay un miedo, un grande miedo a no valer, un grande miedo a ser menos, ¿sí? O podríamos decir, un miedo a reconocer su verdadero yo, ¿no? O a reconocer su persona con verdad, sin necesidad de estarse añadiendo cosas que no son ciertas, ¿sí? Es un error de percepción de sí mismo y también es un error de percepción de su relación con los demás, ¿sí? Es una pena cuando una persona que habla mucho de sí misma no se da cuenta lo antipática que es, por ejemplo, ¿sí? Esa conducta la ejerce creyendo que de esa manera los demás lo van a valorar más. La ceguera es impresionante, o sea, no ve lo antipático que es, o sea, no alcanza a percibir que todo lo que dice de sí mismo en esas actitudes pedantes no convence a nadie. Bueno, convencerá quizá a algún ingenuo o algún niño, ¿sí? Porque es probable que lo haya aprendido de niño, ¿sí? Es decir, es probable que haya visto a alguien así, le haya impactado y está chiquito y entonces le parece una conducta idealizada. Pero lo más probable es que pues posiblemente fue humillado, fue desvalorizado, ¿sí? Y el intento es sanar esa herida, ¿no? Pero yo diría aquí que hay dos cosas importantes a subrayar. La falsedad de la percepción y el miedo a la verdad, ¿sí? Por eso subrayo lo del miedo, porque esa va a ser una de las principales dificultades para cambiar, ¿no? O sea, para ir desarrollando la sabiduría, la santidad y cosas por el estilo. Segundo, la ira, ¿sí? La ira mala, vamos a decir así, no la ira de indignación ante lo injusto y cosas por el estilo, ¿sí? Que se manifiesta en agresiones, maltratos, bueno, lo que llamamos enojos, conductas violentas, ¿sí? Y salvo, pues, la ira sana de indignación que encontramos a veces en Jesús, ¿verdad? La causa de la ira es la frustración, ¿sí? Y esto lo aprendemos de bebés, ¿no? ¿Cuándo es que el bebé se enoja? Y cuando no se le atiende. Y como es un bebé y no puede calcular, cuando tiene hambre y no se le da de comer y pasa el tiempo y no se le da de comer, y llora así con un enojo tremendo, es por el miedo a morir de hambre. Nos parecerá raro, pero pues un bebé no puede calcular, no puede darse cuenta que su mamá está ocupada o que se presentó un imprevisto. El bebé no lo puede ver, simple y sencillamente ve que no hay comida, ¿sí? Más amenazado está, más, o sea, más frustración hay, ¿sí? Más enojo. Porque el bebé pues tiene una mente de bebé precisamente y él cree que si él necesita algo debería llegar de inmediato. Cuando no llega de inmediato o no llega se llama frustración, ¿sí? Entonces la ira tiene como principal móvil el miedo a morir. Se repite el miedo, ¿sí? El soberbio tiene miedo a no valer, por eso alivia ese miedo haciéndose la idea de que vale mucho, ¿no? El iracundo considera que a la fuerza va a obtener lo que necesita, ¿no? Y el problema es que, bueno, más narcisistas somos, es decir, más creemos que el mundo gira en torno a nuestras necesidades, o menos aguantamos la frustración, somos más iracundos, ¿no? Entonces está el miedo a quedarse sin nada y tiene como solución violentar, ¿sí? Entonces necesito y, ¿sí? Esa sería entonces, vamos a decir así, la estructura de la ira. La envidia.
La envidia se parece a la soberbia porque el envidioso ve desvalorizada a su persona cuando otro triunfa. Y la manera de equilibrar su valía, pues, es saboteando el triunfo del otro, malinterpretándolo, saboteándolo, etcétera, ¿sí? Y de esa manera medio se equilibra, ¿sí? Entonces, cada vez que otro prójimo triunfa, a él le viene el tremendo miedo de no valer. Vuelve a repetirse la emoción que se llama miedo. Y hay un error de percepción. Él no puede valorarse en forma autónoma, se valora solo por comparación. Sí, a lo mejor lo compararon mucho cuando estaba chico, ¿verdad? Y cada vez que algún compañerito o algún hermanito hacía algo mejor, pues venía un desprecio, y aprendió a valorarse falsamente por comparación, ¿sí? Y entonces está el grande miedo cada vez que se presenta esa situación de no valer, y el modo de su táctica para valer es sabotear o desvalorizar el triunfo ajeno. Voy a hablar de otros dos pecados capitales que tienen la misma raíz, la gula y la avaricia, perdón. Es decir, en ambos está la sensación de escasez. Con la gula, la sensación de escasez de energía, la sensación de escasez de reservas vitales, ¿sí? Y entonces hay que comer más para tener más reservas, para asegurarse, ¿sí? O también, bueno, nos recuerda el seno materno, el alimento, y cuando faltó un poquito, bueno, pues necesita estar comiendo un poquito para tranquilizar esto. Y entonces es igualmente, sí, el miedo a morir por falta de reservas, vamos a decir así, por falta de provisiones, ¿sí? Siempre que hay escasez de provisiones, ¿qué hacemos? Pues acumulamos, ¿sí? Y en este caso, bueno, también es un grande miedo a quedarse sin nada, ¿sí? Y claro que es una mala percepción porque pues el alimento lo tiene, o sea, no hay escasez de provisiones, pero igualmente es un error de percepción y cree que comiendo resuelve ese miedo. Y la avaricia es lo mismo, pero con las cosas materiales, ¿sí? La sensación de escasez, el miedo a quedarse sin nada, con un tremendo error de percepción, que es el de no ver que ya tiene lo suficiente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sí? La lujuria, que sería la necesidad de contacto humano sin capacidad de contacto humano. La sexualidad es un don de Dios, ¿no? Que entra en juego en cosas tan valiosas humanamente como es el amor, la comunicación entre personas que se aman y la generación de la vida. Y bueno, siempre que está en estas condiciones correctas, ¿verdad? De un compromiso de relación amorosa y la generación de la vida, pues es un grande don de Dios. Pero puede ser que alguna persona pues necesite relación con los otros, pero es incapaz de relación, ¿sí? Entonces va a necesitar este tipo de situaciones. Y finalmente la pereza, que se manifiesta como inactividad. Y bueno, pues cuando a uno no le interesa nada, pues no hace nada. Y cuando uno no le interesa nada es porque no ve nada valioso, ¿sí? Diríamos que para el perezoso el mundo pues no vale mucho la pena, ¿verdad? Más o menos podríamos decirlo así. Quisiera subrayar entonces haciendo como una especie de síntesis, ¿no? En razón de los pecados capitales, y luego haremos alguna otra consideración. Ver cómo la emoción más frecuente es el miedo, ¿sí? Y las conductas inadecuadas intentan apagar el miedo, ¿sí? Es decir, nos resuelven un poquito el miedo, ¿sí? El miedo a no valer, el miedo a quedarse sin nada, ¿sí? Y el miedo a la frustración, ¿sí? El miedo a que el mundo no, o los otros no respondan a lo que yo necesito o creo necesitar, porque a veces ni siquiera lo necesito, ¿sí? Aparentemente el soberbio se quiere mucho a sí mismo. Es un engaño. No se quiere a sí mismo. Tan no se quiere a sí mismo ni se acepta que se tiene que añadir cosas falsas.
Así es de que es un error de percepción. Bueno, pues las personas maduras espiritualmente que han desarrollado el don de sabiduría, de entendimiento, ¿sí? Entienden estas cosas y por lo tanto pasan varias situaciones. No las desean, no les interesa. A una persona, por ejemplo, sabia, que le ha interesado la verdad sobre las cosas y sobre sí misma, pues no le interesa pues lo que otros digan de ella, ¿verdad? O le interesa poquito, le interesa en forma funcional, porque pues no es eso lo que vale. Lo que vale es su persona en cuanto tal, ¿sí? Por eso es una persona tan sencilla, ¿no? Las personas con verdadera sabiduría, sabiduría humana y sabiduría espiritual, ¿sí? Digamos que entienden muy bien todas estas cosas y entonces ni necesitan ni ven qué cosa pueda valer añadiéndose cosas falsas o pretendiendo que los demás crean que uno es no sé quién o que los demás reconozcan incluso cosas meritorias, justamente meritorias. Y una cosita que vamos a decir un poquito más adelante en relación a esta, vamos a llamarle necedad, ¿sí? ¿Y por qué tener miedo a la escasez cuando tenemos lo necesario? ¿O por qué tenemos miedo a la escasez de cosas inútiles, por ejemplo, ¿sí? Si las tengo o no las tengo, da lo mismo, ¿sí? Sí, y cosas por el estilo, ¿sí? No sé hasta qué punto, pero espero que haya sido así. Vemos la necedad. Equivale a decir lo opuesto a la sabiduría, ¿sí? En todo aquello que nos hace incapaces de ser humildes e incapaces de amar, ¿no? Decía que añadiría alguna otra cosita sobre sabiduría. Y bueno, nosotros a veces nos enojamos y manipulamos porque queremos que los demás digan o hagan aquello que nosotros queremos que digan o que hagan, ¿verdad? Por ejemplo, que nos digan que estuvo bien o que reconozcan nuestros méritos, ¿verdad? Y creemos que aparentando o hablando de nosotros logramos hacer que otro piense lo que yo quiero que piense. Y hacemos un montón de cosas que tienen esta pretensión, que es necia, ¿sí? Los demás van a pensar de nosotros lo que quieren, lo que pueden, ¿sí? Y así nosotros hagamos cosas muy buenas, pues los demás van a pensar de nosotros lo que su cerebro les va a decir. Yo no puedo manejar el cerebro de los otros. Por eso es tan ridículo cuando una persona habla mucho para que el otro crea, cuando uno actúa para que el otro crea, cuando uno se alaba a sí mismo, ¿sí? Tan es así que el personaje más maravilloso que ha existido, Jesús de Nazaret, recibió juicios pésimos, ¿sí? Lo juzgaron de blasfemo, por ejemplo, ¿sí? Y cosas por el estilo. ¿Por qué sucede esto? Pues porque cada quien dice lo que puede, no lo que yo quiero que diga. Cada quien dice lo que puede. Esto no solamente nos hace humildes. Aquí humilde quiere decir verdaderos, ¿eh? Es decir, una persona humilde es alguien que le interesa la verdad sobre sí misma. Por ejemplo, si se equivoca, pues no trata de tapar el error, que no se den cuenta. No, pues si se dieron cuenta, se dieron cuenta, ¿verdad? Yo no voy a manejar el cerebro de los otros, por mucho que le... Mientras más le intento, más ridículo soy, ¿sí? Por eso es por lo que una persona que cuando se equivoca dice, ah, sí, disculpa, así tan sencillito, disculpa, es una persona que ya sabe, ya entendió que todos vieron su error, que nadie se la va a creer si él le manda un montón de palabras, un montón de excusas, ¿verdad? O si uno se enoja porque le dijeron, ¿verdad?, que se equivocó. Todas esas cosas son ridículas, son necias, aunque sean muy frecuentes, ¿sí? Discusiones inútiles. Hay personas que terminan peleándose por política, por el deporte, por ciertas opiniones, ¿verdad? Bueno, pues, ¿para qué sirven esas discusiones y peleas? Creo que para nada.
para nada positivo, ¿verdad? Aquí lo que quisiera subrayar es la necedad, ¿sí? La necedad de que si yo ya me di cuenta que una opinión mía generó en el otro un enojo, ¿sí? El otro ya está cerrado a lo que yo quiero decir. Yo no soy tan poderoso para hacer que abra su mente, está cerrada. O sea, sus mecanismos emocionales hacen que su cerebro funcione con criterios no racionales, ¿sí? Y así sucede con todos nosotros. Ya lo habíamos comentado cuando hablamos de la sanación de la memoria, ¿sí? Cuando nosotros estamos tranquilos y estamos razonando, funcionan ciertos circuitos cerebrales. Cuando nosotros estamos ensayando y ensayando para aprender algo, la memoria procedimental, funcionan otros circuitos cerebrales distintos de los primeros, del razonamiento. Y cuando nosotros estamos en peligro, asustados, etcétera, funcionan otros circuitos distintos, ¿sí? Los más primitivos. Así es de que si una persona es sabia, entonces no va a proponerse defender algo por muy razonable que sea ante una persona que no está razonando ya en ese momento. No sé hasta qué punto pueda calificarse de inteligente una persona que le sigue y le sigue y le sigue después de que tiene muchos datos, uno tras otro, de que todo lo que dice rebota, ¿sí? Aquí es donde entonces empezamos a ver cuál es la sabiduría del humilde, ¿sí? Si es que queremos hacer un poco una comparación, que no es adecuado porque la vida espiritual es mucho más rica que la pobreza de los pecados capitales, ¿sí? Pero bueno, un poquito podemos hacer esta comparación, ¿verdad? Si por ejemplo el soberbio cree que imponiéndose vale, cuando ve a un sabio humilde que no necesita imponerse porque ese no es su criterio de valía personal, sino que dice aquí es algo inútil, el desgaste no tiene caso y hace algo más, ¿sí? El soberbio va a decir, mira nomás, ¿sí? Qué inútil eres, cómo te dejas y cosas por el estilo, ¿verdad? El soberbio usa su criterio necio y juzga mal una conducta sabia. Y prácticamente si puede, incita al humilde a que se ponga a discutir, ¿sí? Según eso, defendiendo su dignidad. Bueno, como si la dignidad dependiera de una pelea allí, ¿verdad? Pues claro que no depende de eso. Pero la mente necia, vamos a decir así, la mente soberbia así lo cree. Hago de inmediato la aplicación al desarrollo, ¿sí? Al de la vida espiritual, en este caso, al desarrollo de la sabiduría o al camino de la soberbia a la humildad, ¿sí? O el camino de la necedad a la humildad. ¿Por qué es tan difícil? Me parece que hay al menos dos razones, ¿sí? Que son las que quisiera subrayar. Ya si aparece por allí alguna más, pues qué bueno, ¿sí? La primera, acordémonos del primer día, el primer tema, ¿sí? Cuando hablábamos de la sanación de la mente, ¿sí? Decíamos en esa ocasión que nuestra mente está hecha de creencias, ¿sí? Creencias que aprendimos, pues las primeras desde chiquititos, bebés, ¿sí? Según lo que nos pasó, ¿sí? Me pasó algo y yo instalo una creencia, ¿sí? Es decir, cuando pasa esto, ¿sí? Si de chiquito me funcionó algo, por ejemplo, un capricho, pues yo voy a usar el capricho como mejor método, ¿verdad? Para resolver problemas. Y voy a hacer un caprichudote ya cuando estoy grande, ¿sí? Y claro que entonces, para mí, el mejor recurso que tengo es hacer caprichos, ¿no? Es una creencia que se instaló, ¿sí? Lo hablamos entonces el primer día, ¿no? Y decíamos que esta creencia condiciona nuestra percepción, ¿sí? Así es de que un caprichudo que ve a otro que cede, por ejemplo, dice que tonto, mira, no se impuso, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque para él el mejor recurso es imponerse caprichudamente, ¿sí?
Lo habíamos comentado el primer día. El segundo día hablamos de la sanación de la memoria. Bueno, recordábamos esto, es decir, esa forma de afrontar situaciones está en memoria, ¿sí? Y decíamos que en la memoria, pues sí, está la memoria declarativa, ¿sí? Entender palabras, memorizar textos o lo que sea, y la memoria procedimental. Y decíamos que la memoria procedimental se adquiere por ejercicio, a veces ni siquiera la podemos explicar, es un procedimiento memorizado. Entonces el soberbio, el caprichudo, ¿sí? Digamos que están, o estamos, cuando estamos en esa situación, están enjaulados, literalmente enjaulados, ¿sí? En prisión, ¿sí? Una jaulota, diría San Juan de la Cruz, en su propia creencia y en su propia capacidad procedimental, ¿sí? O incapacidad procedimental, ¿sí? Esa, y acudimos al tercero, al de la voluntad y también de la memoria, ¿sí? Eso es lo que le asegura, ¿sí? Es decir, él dice, las cosas se resuelven así, y si no las resuelvo así, pues me quedo, quién sabe cómo, pues lo tengo que hacer porque tengo miedo de que, ¿sí? Entran entonces el miedo, ¿sí? Entonces, en estas condiciones, digamos que la conducta necia le parece la mejor, ¿sí? Y la más segura, ¿sí? La más tranquilizante. Ya pusimos el ejemplo, bueno, no repito los ejemplos, ¿sí? Si la persona empieza a abrir los ojos y decir, a ver, ¿por qué a veces me deja la gente solo? Pues por lo antipático que soy. Bueno, ¿y por qué soy antipático? Pues nomás estoy hablando de mí. Los demás no me interesan y yo me impongo. Sí, claro. Entonces los efectos, ¿sí? Hay efectos bien precisos que, bueno, si nosotros tenemos mucho miedo y mucha incapacidad, ni los tomamos en cuenta. Pero aquí estamos hablando de alguien que quiere hacer un proceso espiritual, iniciar un proceso espiritual, tiene que abrir los ojos ¿a qué cosa? A su ceguera, a lo que no ve, ¿sí? Los efectos, por ejemplo, ¿sí? La causalidad de los efectos y a su miedo, a sus miedos. Por eso los grandes místicos dicen que cuando una persona es incapaz de amar y es incapaz de ser humilde, ¿sí? Es incapaz por ciega. Se habla de ceguera, ceguera espiritual. Lo que hoy he llamado sabiduría también podríamos llamarle la capacidad de ver las cosas como son, ¿sí? Bueno, entonces decía que el grande reto, la grande dificultad está en el estar amarrados por lo que vemos, que son nuestras creencias, y por lo que sabemos, que es nuestra memoria procedimental. Si yo quiero hacer un proceso espiritual hacia la humildad, lo comentaba el día de ayer en relación a una pregunta al final, ¿sí? Yo tendré que salir de esa creencia conocida ¿a qué cosa? Pues a lo desconocido, ¿sí? Eso no es nada agradable al principio, eso crea miedo también y ansiedad. Puede ser que produzca un poquito de depresión. ¿Por qué? Pues si bueno, tanto que me costó vivir así para que me dé cuenta de que no, ¿verdad? Un poquito, ¿sí? Y luego o sea, superar el miedo, ¿sí? Y luego el grande reto de crear nueva memoria, de crear nueva memoria procedimental, de crear nuevas capacidades, ¿sí? Algunas personas que hacen este camino se dan cuenta de lo inútil y dicen, pues sí, ya no voy a hablar tanto de mí, ya no voy a querer ser el centro de la reunión, voy a poner, sí, y claro, lo entendieron y lo intentan, pero no saben qué hacer. Es decir, la conducta humilde todavía no la aprenden, todavía no se tiene como recurso, ¿no? Todavía no está en la memoria procedimental, ¿sí? Y ahí está entonces un espacio, ¿sí? De experiencia que pues es un poquito oscuro o bastante oscuro, las sensaciones de incapacidad, porque todavía no he generado ese aprendizaje, esa memoria procedimental, ¿sí? Y por eso es que, por ejemplo, San Juan de la Cruz le llama noche, ¿sí? Es la etapa, o también le llaman de purificación.
El día de hoy, bueno, como ya lo hemos comentado al principio, intentamos entender esto desde un punto de vista funcional según nuestra cultura actual, ¿no? Y lo podríamos decir así como lo he expresado. Lo mismo sucede con la ira. Ya, en términos psicológicos se sabe que cuando una persona es muy iracunda, una de las cosas más eficaces que puede hacer es descubrir los miedos que están detrás de cada conducta iracunda. Es decir, si yo no tuviera miedo de que pasa eso, pues no me desespero, ¿verdad? No me sacan de quicio. No sé hasta qué punto resulta claro que cuando yo arranco en ira y quiero violentar algo, que además a veces ni puedo, pero bueno, sí, sí, es porque no lo aguanto. Me da mucho miedo que eso sea así, ¿verdad? Que sea distinto a como yo quiero, creo que debe ser, ¿sí? Entonces, la grande necedad de la ira enferma, ¿no? Está la ira sana y vamos a decir más adelante alguna palabrita sobre ella, ¿verdad? Pero la ira necia, la grande necedad, ¿no? Es creer que así se arreglan las cosas, ¿sí? Y hacerse la idea de que estamos haciendo algo útil, ¿no? Les cuento un hecho, bueno, no les digo los nombres de las personas ni mucho menos, pero una vez una señora que me decía, oiga, padre, es que yo me enojo mucho y ya no quiero enojarme tanto. Y le pregunto, y a ver, ponía un ejemplo, y dice, pues mire, mi marido tiene muchos problemas de salud y no se cuida, y hace cosas que le hacen mal, y se come cosas, y le digo, y no me entiende. Y le digo, oiga, ¿y cuántos años tiene su marido? Pues 50 y tantos. ¿Tiene algún retraso mental? No, está normal. Entonces, sí le entiende. Si usted le dice, y usted cree que no entiende, pues no, oiga señora, usted entienda que sí entiende, pero no quiere. ¿Por qué no quiere? Pues no lo sé, no conozco a su marido, pero a lo mejor tiene miedo de la escasez y entonces come lo que no tiene que comer, lo que decíamos de la gula y cosas por el estilo, ¿sí? Total, durante la conversación llegamos al punto de decir, mire señora, lo más sabio es que usted no le diga nada. Pero ¿cómo que no le? Bueno, pues si quiere, dígale, pero ¿qué obtiene diciéndole? Pues que lo siga haciendo más y usted se desgasta, ¿sí? Es un grande problema que la persona entienda que si no dice nada es lo mismo. Sí que sí dice, porque lo que está diciendo es inútil e incluso contraproducente, ¿sí? Sin embargo, caer en la cuenta de ello y dejar de hacer lo que no sirve es una cosa tan angustiante para la persona, ¿sí? Que lo sigue haciendo, sigue enojándose, sigue regañando, gritándole, ¿sí? Tiene todos los datos de que no funciona, día tras día, ¿sí? Con esto quisiera subrayar la dificultad de cambio y la grande dificultad de superar una conducta necia. Podemos ahora decirlo en positivo, ¿sí? La grande dificultad que supone ser sabios o acoger el don de la sabiduría. Y este don es prácticamente en todo, ¿sí? Si yo sé que algo me hace mal porque me lo como, uno dice, pues comérmelo es necio, pues hombre, sí, pues, pero no puedo, ¿por qué? Y volvemos a subrayar otra vez, ¿sí? Es porque nosotros instalamos una creencia que eso era una solución, ya sea comer, ya sea gritar, ya sea acumular, ¿sí? Ya sea discutir inútilmente. Para mí esa es una solución de quién sabe qué, pues de algo que no es cierto. O sea, quizá fue cierto cuando lo aprendí, quizá me ayudó cuando lo aprendí, pero ahora no. Y no lo veo. Vuelvo a subrayar, por eso se le llama ceguera, se le llama necedad, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Repito, por mucho que sea necedad, no es sencillo porque es un riesgo realmente, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, podríamos decir que las conductas humildes, las conductas generosas, las conductas bondadosas, las conductas pacientes, las conductas constructivas, las conductas serviciales,
solamente son posibles si nosotros hicimos un camino en el que fuimos dejando caer creencias falsas, necias, que lo único que me hacen es vivir ciego, necio, y con un desgaste completamente inútil, ¿verdad? Que no es sano ni humanamente ni cristianamente, ¿sí? Y entonces aquí nos estamos acercando ya a, pues sí, un poquito a la sabiduría, pero también al último tema de mañana, a la alegría, la felicidad profunda de la vida espiritual, la alegría como don del espíritu, la paz como plenitud. Y entonces hacemos un acercamiento a esto, ¿sí? ¿Quién es una persona humilde? Es una persona que se ve a sí misma con serenidad, con verdad. Tan es así que no necesita añadirse nada, no necesita estar hablando de sí misma, no necesita comportarse como superior a los otros, no necesita despreciar a los otros, no tiene ningún problema y ningún empacho en reconocer el triunfo del otro. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ya sabe quién es, ¿sí? Es verdadera, es una persona verdadera consigo misma, ¿no? Que esa persona de veras tiene una autoestima muy sana. El soberbio no. Aún en psicología el lenguaje es inexacto. Por ejemplo, cuando se habla del trastorno narcisista de la personalidad, que es la soberbia, el soberbio, vamos a decir así, se dice que tiene un amor exagerado a sí mismo. Es un lenguaje inexacto. En psicología se usa así, ¿verdad? Pero si quisiera ser más exacto y usar el lenguaje psicológico con sabiduría, entonces diría que esa persona tiene mucho amor a una imagen falsa de sí misma. No es un excesivo amor de sí misma, ¿sí? Si una persona dice es que yo esto y es que yo lo otro, y es claro que está valorando mucho qué cosa, una imagen, no su persona. Por eso el pensamiento sabio es y humilde, ¿sí? Es el que ve las cosas como son y se desinteresa de aquello que es falso, que es ficticio, ¿sí? Y aquí pues hay muchas cosas buenas que luego se van a convertir en felicidad, ¿verdad? Qué libertad y qué, sí, pues qué libertad, ¿sí? El no depender de las opiniones de otros para estar contento, para estar en paz. Qué liberación de la carga inútil e imposible de querer manejar la mente de los otros, ¿sí? El estar aparentando, calculando para que el otro piense, me enojo porque no me agradeció, así, ¿sí? Desgasto la relación, me desgasto yo y todo por una falsedad. Imagínense ustedes la persona humilde, ¿sí? Sencillita y todo, muy contenta. Todavía sigo diciendo algo sobre esto, ¿sí? Qué pena que el soberbio no se acepte como es. ¿Saben por qué? Qué pena, pues porque siempre está consigo mismo. Si no le gusta hacer lo que es, pues qué pena que esté conviviendo todo el tiempo con alguien que no le gusta, ¿verdad? El humilde, en cambio, se ha aceptado, sabe que es una creación de Dios, una criatura de Dios, que Dios lo hizo bien, está contento y no necesita de eso, está siempre contento con alguien que aprecia, ¿verdad? Que es el sano, vamos a decir, aprecio a sí mismo. Si seguimos todavía en la cuestión, bueno, perdón, pero aquí la persona humilde venció los miedos, ¿sí? Los miedos, ¿sí? Del abandono, del desprecio, y vamos a decir alguna cosita un poquito más adelante, ¿sí? Decíamos que otro grande pilar de la vida espiritual es el amor, y el amor se expresa, por ejemplo, en la generosidad, en la servicialidad, ¿sí? En la misericordia, es decir, en el tener corazón para las carencias ajenas, ¿sí? En la mansedumbre, en el buen trato, vamos a decir así, que tiene que ver con la bondad, ¿sí? Y que tuvo que haber hecho una persona para poder tener este tipo de conductas, ¿verdad? Bueno, tuvo que haber dejado muchas mentiras, por ejemplo, el hecho de creer que hay palabras que matan, por ejemplo, ¿sí? Y por eso es por lo que es una persona misericordiosa, es una persona que es feliz aun cuando la persigan, es la bienaventuranza de los perseguidos, ¿sí?
¿Por qué? Pues porque como ya ve todo con bondad, hay una combinación de sabiduría por allí, ¿sí? Vamos a suponer que una persona se atribuye un mérito que es mío, ¿sí? Y los demás le aplauden al otro, ¿sí? Bueno, pues uno podría decir, oiga, no, fíjense que fui yo, ¿verdad? Y bueno, pues sí, diríamos que está dentro de la justicia y todo el asunto, pero también puede ser hasta contraproducente, puede ser que los demás ni crean o quién sabe cuántas cosas. Pero una persona compasiva con alguien que le robó algo, ¿verdad? O fue maleducada o no sé, ¿sí? Se debe a su sabiduría, ¿sí? Él sabe que lo que hizo, que fue meritorio, es valioso en sí mismo lo es. Qué pena que el otro no tuvo eso y además tuvo que mentir y tuvo que atribuirse una cosa que no era suya, ¿sí? Y qué pena estar viviendo de una imagen falsa, qué pena realmente. Una persona sabia ve eso, pues sí, como lo que es, ¿verdad? Una falsedad y bueno, que dice, ni gana, pues quédate con tu, bueno, pues con eso, ¿verdad? Con esa fama falsa y todo el asunto. Yo me quedo con lo que hice, que fue valioso y lo seguiré haciendo, aunque no me lo reconozcan. ¿Por qué? Pues porque es muy valioso. Si una persona no lo ve así, pues va a tener muchos problemas. Lo comentaba el día de ayer. Hay personas que son muy generosas, pero muy infelices, porque luego les reclaman a los otros. Sí, ¿verdad? Miren, yo aquí estoy haciendo las cosas y ustedes de flojos, ¿verdad? En el fondo, cree que están mejor los flojos o cree que es mejor la flojera que la servicialidad. Ahí todavía, digamos, no podríamos considerar madurez espiritual porque no existe la capacidad para ver, digamos, con verdad lo que realmente es valioso, ¿sí? O una persona generosa, ¿sí? Una persona generosa que puede dar, ¿sí? ¿Me lo regresarán o no? ¿Quién sabe? A lo mejor no. Aquí nosotros también tendríamos que entender un poquito la dinámica de la generosidad, ¿no? ¿Quiénes son las personas generosas? Las que han percibido que el mundo tiene riquezas de más, ¿sí? Es exuberante la vida, ¿no? En todos los sentidos. Por eso no hay problema en dar, ¿no? Y sobre todo, cosas que no son materiales, sino que son producción de nosotros mismos, ¿sí? El día de ayer, por ejemplo, hablaba y decía, bueno, quizá quien no puede sonreír, ¿verdad? Así que tiene la cara así agresiva y ve a todo el mundo así, no sé. Bueno, pues es una persona asustada. Es una persona que ve un mundo peligroso ante el que hay que tener las armas preparadas, ¿verdad? Las uñas ahí, sí, preparadas. ¿Sí? Y claro que lo que está reflejando, pues, es una dificultad muy grande para entender a la humanidad. Muy difícil, no sabe cómo actuar en un mundo así más que ese, y ese es su mejor recurso. Qué pena. Quien en cambio regala bondad, educación, palabras, nutricias, sonrisas, las regala, ¿sí? Sabe que no se le van a acabar nunca, ¿sí? Sabe que cada vez que regala una sonrisa, ella funcionó mejor. O sea, benefició al otro y bueno, sin quererlo, pues también se benefició a sí misma. Cuando se ríe y festeja lo de otro, se relaja todo su cuerpo y el otro es nutricio. Y eso cuando se acaba, eso nunca se acaba. Por eso Eric Fromm dice, quien no es capaz de amar, aunque tenga mucho, es un pobrecito, en el sentido negativo de la palabra, ¿sí? El verdadero pobre y miserable es el avaro, aunque sea muy rico, porque se siente tan pobre que no puede en absoluto, ¿sí? En cambio, la persona generosa, y voy a subrayar inteligentemente generosa, que es una cosita que vamos a, a subrayar ahorita al final, como una conclusión, ¿verdad? Una persona generosa es una persona que percibe un mundo sobreabundante, tanto fuera como en la propia persona. Por eso puede dar de su persona mucho, ¿sí?
¿Ustedes creen que una persona que percibe un mundo sobreabundante o que la vida que tiene es exuberante vivirá infeliz? ¿Verdad? Además es cierto, es decir, aún desde el punto de vista biológico, ¿sí? Nosotros tenemos un cerebro exuberante, ya que no lo usemos es otra cosa, ¿verdad? Sabemos que nosotros usamos entre un 5 y un 8% de la capacidad cerebral, incluso a nivel biológico, ¿sí? Tenemos cerebro de más. ¿Sí? Así es de que las personas comprensivas con su prójimo saben que tienen comprensiones, o sea, que su capacidad de comprensión, mientras más comprensión da al otro, más comprende, o sea, más capaces de entender, ¿sí? Más entiendo a los otros, ¿sí? Pero para pasar a esto, ¿sí? Imagínense ustedes un avaro que tiene miedo de la escasez, que pase a ser generoso, diciendo, bueno, si apenas con esto tengo para asegurar y todavía me pides que dé, ¿sí? Decimos que es una persona que está realmente en una prisión, ¿sí? En una cárcel de su propia creencia que le impide ser libre, ¿sí? Está amarrado por su miedo, ¿no? Entonces, la sabiduría aquí sería como la capacidad de entender la vida en su globalidad, ¿sí? Sí, el mundo, los otros, mi capacidad personal. ¿Sí? Y claro que una cosa importantísima, siempre con la capacidad de entender la propia autoprotección, perdón, ¿sí? Muy claramente que también nosotros debemos cuidar nuestra vida, nutrir nuestra vida, proteger nuestra vida. Esa es una cosa importante de sabiduría. Y la otra, saber cuál es la meta de lo que hacemos. Puede ser que una persona que no tiene problema de generosidad no le dé a alguien algo, se lo niegue. ¿Por qué? Porque ya sabe para qué lo va a usar el otro. Y si lo usa para un vicio o para lo que sea, no se lo da porque tiene muy claro que si es generoso es para el bien de la persona, no para el mal de la persona, ¿sí? Aquí es donde muchas personas, por no desarrollar la sabiduría, se desaniman de ser generosas o persisten siendo generosas, pero explotadas, ¿sí? No es bueno que mi generosidad favorezca la explotación de otro, ¿sí? Ayudarle a otro a ser más explotador es ayudarle a ser peor. Soy un aliado, ¿sí? De su ser explotador, ¿sí? Y es aquí donde nosotros tenemos lo que San Juan de la Cruz llamaría que el amor se protege a sí mismo, ¿sí? El amor es suficientemente capaz para protegerse a sí mismo, ¿sí? Y entonces, tratando de ser así como muy práctico y muy funcional, ¿sí? Entonces, diría que la sabiduría, que es un don del Espíritu Santo, ¿sí? Y también una responsabilidad humana, ¿sí? De desarrollarla, equivaldría a la percepción de totalidades, la totalidad de la vida, sí, la percepción de la totalidad interconectada. En modo tal que, por ejemplo, yo puedo entender que el miedo es para protegerme cuando hay peligro real, no cuando hay peligro irreal, aprendido o lo que ustedes gusten, ¿sí? Y esos son los miedos que habría que ver. Que en mi conducta yo aprendí muchas cosas que no son ciertas, ¿sí? Por ejemplo, que yo manejo el cerebro del otro, que yo soy el que lo convenzo, ¿no? Ahora que yo sé que yo no puedo convencer al otro como el otro no me puede convencer a mí si no quiero, ¿verdad? Estamos en las mismas. Tener sabiduría significa saber moverse en un mundo donde cada ser humano maneja su cerebro. Y si hay algunos seres humanos que manejan la mente de otros es porque esos otros no crecieron en su capacidad de sabiduría, ¿sí? Y que si crecen, se liberan. Si no, bueno, permanecerán a la deriva, pues, de lo que otro diga, aunque eso sea falso, ¿no? Que es una de las cositas que nosotros hemos señalado. Bueno, si esto es así, yo concluyo conectando con el tema de mañana. Si eso es así, ustedes imagínense, si quieren poner como en dos columnas, imagínense un soberbio iracundo avaro
y un humilde caritativo sabio, ¿sí? Imagínense ustedes, ¿sí? El soberbio, iracundo, avaro, es soberbio, iracundo y avaro por dos razones al menos. Por miedo a su propia realidad, a la frustración o a la escasez, no, por miedo, y porque sus recursos se limitan a las actitudes soberbias, violentas o avaras, ¿sí? Pues sí, medio sobrevive con una vida, no sé cómo decir, una vida de miedos, ¿sí? Y de recursos ineficaces, ¿verdad? Aparentemente es feliz cuando humilló al otro el soberbio, pero fue una satisfacción que le anestesió un poquito el miedo a no valer y se quedó otra vez solo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ahora imagínense el lado opuesto, ¿sí? Una persona que sabe quién es, está contenta con lo que es, no depende de que otros hablen como pueden de sí mismos, ¿sí? Tiene una percepción de la sobreabundancia de la vida exterior, de la sobreabundancia de vida que Dios le dio, tiene la grande capacidad de dar generosamente, tiene la sabiduría y la inteligencia para decidir si aquí es correcto o no es correcto, y cuando no, no lo da y pone límites firmes, ¿sí? Yo creo que resulta claro quién es más feliz, ¿verdad? O quién es feliz y quién es infeliz, aunque tenga ratos de felicidad, ¿no? Como puede ser el vicioso, por ejemplo, ¿sí? El que está en la cantina ahí bien contento, entre comillas, ¿verdad? Si no es que está peleándose ahí, pero lo que otras cosas, pues supongo que está bien contento ahí cantando, ¿verdad? Bueno, pues ese estar contento es simplemente resultado de haber anestesiado lo insoportable que es su vida. Porque su vida, si su vida no fuese insoportable, no necesitaría anestesiarla con el alcohol, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una mirada sabia, equivale a decir, entendiendo a fondo por qué una persona actúa así, por qué así, o por qué de esta manera, podemos entender la sobreabundancia de vida de la persona que ha hecho un camino de desarrollo espiritual y la pobreza o la limitación de vida de quien tiene que sobrevivir con esas técnicas, ¿verdad? Cuando hablamos de desarrollo espiritual, no se nos olvide esa frase de Jesús: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿sí? Con este paralelo, yo creo que resulta muy claro cuáles son algunas de las expresiones de esta sobreabundancia de vida, ¿sí? Y es aquí a donde vamos. Por eso es que va a resultar lógico, ¿no?, que el día de mañana nosotros podamos entender esos frutos del espíritu, ¿verdad?, que son alegría y paz, ¿sí? Vivir en alegría y vivir en la plenitud de la armonía, ¿sí? Que será entonces nuestro último tema. Y bueno, y aquí veo que ya estamos a 5 minutos de tener la hora, ¿verdad? Bueno, 50 minutos. Yo aquí me detengo y no sé qué es lo que, Gisela, nos quieras decir para concluir, o si hay alguna intervención por allí. Tenemos algunos saludos, padre, en nuestra página de Facebook. Dice, saludos, muy buenos estos temas de Rocío Nuño. Dice, gracias por compartir su sabiduría. Saludos desde Guadalajara. Marichuy Herrera dice, saludos, padre Octavio, y muchas gracias por sus atenciones. Luce dice, gracias, padre Octavio, por su docta presencia por este medio. Y muchos saluditos, padre, de todos los demás. Muchísimas gracias. Entonces, no hubo preguntas. No hay preguntas. No sé si ahorita aquí en la sala alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Si es que hay, ¿verdad? Sin sentirse obligados, ¿verdad? Estamos aquí en la conclusión, sabiendo que mañana pues tendremos todavía otro tema, ¿verdad? Exactamente. Bueno, mañana, como el padre bien lo dice... Muchas gracias, padre. Es muy claro. Ay, perdón. Perdón. No, dale. No, le decía que muchas gracias. En realidad es muy claro el tema. Muchos 20, ¿verdad? Cayéndole a uno muchas cosas que yo, ay no, aquí sí, aquí no, pero muy claro, muchas gracias.
Gracias, Betty, muchas gracias. Gracias, Padre, Gracias. porque la verdad es que nos caen tantas cosas, como lo acaba de decir Betty, que dices tú, bueno, estoy bien en esto, esto y esto, pero hay todavía cosas que, pues, que tenemos que resolver y que tenemos que cambiarlas, pues, para ser mejores, porque se supone Claro, que claro. para vivir en esta vida y cumplir una misión que Dios nos dio a cada uno de nosotros, pues tenemos que buscar ser felices, y para ser felices la única manera es hacer cambios en nuestra vida y quitar lo que nos estorba o nos incomoda o nos lastima o que lastima a muchas personas alrededor de nosotros. Claro, Gracias, claro. Padre. Sí, gracias, Yoli, muy amable. Sí, gracias, gracias. Y digo, Muy bien, pues qué buen comentario, Yoli, porque realmente, como dice el padre, esto es un desarrollo, o sea, estamos, tal vez, como dice el padre, aunque tengamos cierta edad, tal vez apenas estamos empezando a crecer espiritualmente, aunque pues tal vez no nos quede todo el tiempo como si fuéramos niños, pero pues nunca es tarde realmente. Rocío Nuño Álvarez dice, más bien estamos entendiendo las actitudes que tenemos, las preguntas son para nuestra persona y ver nuestras actitudes. Pues sí, realmente es una introspección, o sea, realmente vernos a nosotros y ver cómo estamos. Y bueno, pues si ya no hay más comentarios, más preguntas, les recordamos que mañana la plática es a las 8:30 de la noche. Ya es nuestra última plática. Si se perdieron alguno de las otras pláticas, ya están en nuestro canal de YouTube. Las otras 3, o sea, y va a estar grabada esta y ya va a estar lista, esperamos que para hoy en la noche. Y pues solamente como un anuncio, la semana que entra vamos a tener misiones desde casa porque ya es Semana Santa, vamos a tener algunos temas durante la semana y vamos a tener catequesis para niños, jóvenes y adultos durante el día. Ya tenemos la publicidad en Facebook, ahí los esperamos y pues muchas gracias por todo, Padre, en verdad. Gracias. Sí, gracias. Bueno, vi también el comentario de Ofelia Castellanos de que era claro y estructurado, pues muy amable. Entonces, me explicó que no haya preguntas. Muy bien, pues gracias. Y entonces quedamos que mañana es 8:30 de la noche, ¿verdad? 8:30 de la noche. Así es, Padre. Sí, ok. Muy bien. Pues por hoy nos despedimos. Que tengan muy buenas noches, que sigan muy felices. Sí, igualmente, muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias a ustedes.